Muy buenas tardes a todos. Soy Ignacio García Medina. Quizás me recuerden de charlas anteriores para esta casa del Juan de Mariana, como Liberalismo en la Cultura Popular 1, 2, 3 y 4, o Marxismo Cultural. Y como todos los domingos, estamos aquí en este directo de Instagram, en el que con un invitado especial que elige 3 películas, hablaremos sobre las mismas y sus implicaciones en cuanto a mensajes de las ideas de la libertad y demás. Hoy tenemos con nosotros a César Garrido Cazorla. Buenas tardes, César. Muy buenas tardes, Ignacio, y buenas tardes a los espectadores de aquí del programa del Instituto Juan de Mariana. Buenas tardes. César, como nota curiosa, es campeón de Europa de póker por equipos. No sé si estás en el punto de mira del ministro Garzón o todavía no. Bueno, en mi caso ahora mismo estoy al parte del jugar con la Federación de Match Poker, pero es un sistema que tiene como la Copa Davis, digamos, que era For the Glory. Entonces, representas a España, es el único, digamos, que la administración acepta, y soy miembro del equipo capitaneado por Joshua Badía y uno de los 7 miembros que en Ucrania, Kiev, pues nos proclamamos en Europa campeones de Europa de póker en la versión de Match Poker, que es la única aceptada como federación deportiva, digamos. Muy bien. Las películas que has elegido en realidad no tienen mucho que ver con el póker, salvo quizás Star Wars y la jugada que hace Palpatine. Las películas de hoy son, en realidad, es medio trampa, porque siempre ponemos 3 películas, pero hoy en verdad estamos hablando de 7 películas, pero que en verdad son más, porque de Star Wars vamos a tratar sobre las precuelas, todo lo relacionado al episodio 1 al 3, a este ascenso del senador Palpatine a emperador malvado Palpatine. Son 3 películas. Luego vamos a hablar de la invasión de los ultracuerpos, que en realidad tiene 4 versiones incluso, y diría que una quinta. Vamos a hablar de la del año 1956, la del 78, quizás la más conocida, con Donald Sutherland, y la del 93, que es ya en una base militar y demás, aunque hay una del 2007 que se llama Invasión, que creo que también la comentaremos, sí. La meteremos en el pack. Y por último, la tercera película de la que vamos a hablar es Doctor Zhivago, que dura 3 horas de película, que por lo tanto es como si fueran 2 ya, ¿no? Es decir, que hoy lo tenemos súper cargado de películas, pero bueno, vamos a tratar de centrarnos en algunos de los temas más interesantes que tratan esta. Si te parece, empezamos por Star Wars, por las conocidas como precuelas, el episodio 1, 2 y 3, que se estrenaron entre el 99 y el 2005, y para ello vamos a poner una pequeña escena que luego comentaremos. A fin de poder garantizar la seguridad y mantener la estabilidad, la República, de forma inmediata, se convierte en el primer imperio galáctico para preservar el orden y la seguridad de la sociedad. Así es como muere la libertad, con un estruendoso aplauso. Bien, ¿qué nos comentas sobre estas pelis, César? Pues vamos a ver, porque realmente yo creo que las precuelas están infravaloradas, y de la parte que nos interesa desde el instituto, digamos, la parte más liberal o de política, podremos ver, digamos, el avance de Palpatine, como has comentado, desde senador a emperador. En las películas, digamos, originales, la política sale de forma muy, muy marginal, ¿no? Es decir, es simplemente un imperio, aparece un senado, que es la ley senadora, y algunos más que ya lo elimina Palpatine, ni siquiera aparece él, es decir, es Moff Tarkin el que lo comenta. Pero en las precuelas sí que realmente hay unos pasos que yo creo que se deben valorar, e incluso yo creo que es de las películas modernas la que hace una crítica más clara a la absorción del poder por parte del Ejecutivo. El villano es Palpatine, empieza siendo un senador de Naboo, y la forma de actuar que tiene en cada una de las películas es crear una intriga de forma que le coja más poderes, es decir, aprovecha los defectos de la democracia y el sistema demagógico de que la gente de algún modo quiere protección para ir subiendo poder. En la primera película, él es un senador, o sea, miembro del legislativo simplemente, y la reina Amidala, que es la jefa del planeta, no hay que confundir, digamos, representa que es una república y eso es una parte, tiene un bloqueo comercial. Este bloqueo comercial lo crea la Federación de Comercio, que son unos que protestan para el Senado. George Lucas, que yo creo que lo hace de forma inteligente, presenta esto en forma de 2 niveles. Una cosa como para niños, infantes, donde la Federación de Comercio son malos, ¿no? El virrey se les presentan como bichos así de malvados, pero luego se les ve realmente, si tienes una visión más amplia de la película, simplemente como tonto útil, como se verá sobre todo en el episodio 3. Entonces, en esta primera parte la intriga es, por un lado, el senador Palpatine usa la Amidala
para ir al Senado a protestar porque el Senado no le arregla las cosas, y él, como Darth Sidious, propone a la Federación de Comercio que exijan más y más y vayan forzando. Incluso hace alguna crítica, como criticando al socialismo, la película, como diciendo, he puesto muchas trabas al Senado para que no puedan solucionar esto. Aquí cada uno está mirando su interés, pero Palpatine es el que los está usando a todo en esta primera parte, ¿no? Amidala simplemente piensa en lo mejor de su planeta, hay un bloqueo comercial, no hay una solución, es una cosa entre el Senado y esta Federación de Comercio, ya no le va ni le viene, pero está afectando al planeta. Incluso Palpatine remarca de que es una joven ingenua, es decir, que está siendo usada. La Federación de Comercio simplemente están protestando por el aumento de tasas. Repetimos, la película los presenta como malos en el nivel bajo, pero luego realmente a la Federación de Comercio se les ve como tontos útiles. ¿Cuál es el resultado de esto? El canciller Valorum, un Rajoy de turno, alguien que es más o menos corrupto, pero no especialmente malvado, recibe una moción de censura de la propia Amidala por el hecho de ser incapaz de solucionar esto. Con esta moción de censura, tiene una nueva elección al Senado, al canciller, y Palpatine pasa a ser de un legislador a ser el máximo miembro del Ejecutivo, siendo el canciller del planeta. Es decir, realmente Amidala está en el planeta Naboo como al principio, la Federación de Comercio no consigue sus objetivos y lo cambio es que él pasa a ser miembro del legislativo a ser el máximo dirigente del Ejecutivo. Es decir, más o menos como Pedro Sánchez, que hace una moción de censura contra Rajoy y se pone de presidente. Es bastantes paralelismos. Luego pasamos ya al episodio 2. Aquí ya Palpatine es el máximo dirigente del Ejecutivo, es el canciller, y lo que va a ir intentando obtener es más poderes legislativos. Es decir, no conformarse simplemente con ser un presidente limitado con las leyes haciendo en el Senado. Para eso necesitará unos poderes de emergencia y necesitará una causa que lo justifique, un estado de alarma, ¿no? Como haría aquí Pedro Sánchez en España, ¿no? Entonces, aquí la causa es que tiene el aprendiz, y solo estamos hablando de la parte política, luego, lógicamente, Palpatine tiene otros intereses con Anakin y Darth Vader, pero ahora, digamos, es secundario. Pero hablando del instituto, digamos, la parte política sería esta. ¿Cuál es la estrategia de Palpatine? Intentar que el número 2 de los Sith, que sería el Darth Tyrannus, que era interpretado por Christopher Lee, acapare a los separatistas para crearles una inconformidad contra el Senado. Es decir, la República nos representa, os está robando en tasas, está habiendo problemas. Entonces, está por un lado la Federación de Comercio de antes, pero también otros planetas que van apareciendo. ¿Cuál es la estrategia suya? Para parar la amenaza separatista, necesita tener poderes legislativos porque habrá una presente guerra y crea el ejército clon. Esta estrategia le funciona correctamente y para pedir usa a Jar Jar Binks. Es interesante también notar esto. El malo usa a los buenos para conseguir sus propósitos, es decir, usa a Amidala primero, a Jar Jar Binks y a Anakin cuando teoría es bueno en el episodio 3. Es decir, hay una cosa con Jar Jar Binks, que es el personaje probablemente más odiado de la serie por lo tonto que era y lo tonto además no solo por tonto él, sino el propio personaje en sí. Y es muy significativo que sea él el que precisamente es el tonto útil que propone al Senado que le den los poderes especiales a Palpatine, ¿no? Él no se lo pide directamente, sino dice algo así como si hubiera alguien lo suficientemente valiente como para proponerme y tal, ¿no? Y entonces el tipo, pues eso se le queda ahí, se lo deja ahí plantado y es gracias a este tonto por el que llega a... ya él estaba como canciller, pero al que le dan, cuando le dan poderes especiales, ¿no? Exacto. Sí, claro, la idea siempre es que está bien pensado esto que comentas, porque, o sea, la idea es que el malo usa a los buenos. Es decir, la idea esta de que el malo usa malos no es así. De hecho, también pasa con el socialismo, ¿no? Digamos, es decir, os voy a regalar pagas y dinero a todos y caerá el dinero del cielo conmigo, ¿no? Es decir, es un poco esta idea. Es decir, usa gente buena, Amidala, por su interés del planeta, a Jar Jar Binks porque es inocente y no está Amidala y lo usa, y luego a Anakin para conseguir estos poderes. Estos poderes representan que son, digamos, el de estar más tiempo en el ejecutivo del cargo y el tener poderes del legislativo. Pero la idea es siempre que el legislativo tenga el poder más fuerte, es decir, por eso son muchos y el sistema parlamentario siempre está establecido así. Pero claro, cuando hay guerras no se puede tener decisiones de 700 personas o de 1000 o de 500. Entonces el ejecutivo coge temporalmente estos poderes. Ya pasaba en el Imperio Romano, ¿no? Cuando habían 2 cónsules del Senado, pues había uno que dirigía la guerra. Entonces esta idea es la que acaban cogiendo en Star Wars. Entonces aquí Palpatine crea estas guerras clon contra una amenaza separatista que él controla secretamente mediante Darth Tyrannus y ya tiene el segundo paso, que es tener poderes, los poderes de emergencia que le llaman ahí, que es el poder de legislar, el poder de dirigir una guerra, el tener un ejército y el estar más tiempo del que le toca. Que es la segunda absorción del poder. Y luego ya vamos al episodio 3, que es donde se ha visto esta escena ahora,
que ahí el poder ya es pasar de un sistema constitucional a otro, es decir, de una república donde él es el líder a ser un emperador, algo similar a lo que hizo Julio César. Julio César y fracasó por el, pero bueno, luego quedó la institución con Octavio Augusto. Entonces, la estrategia aquí, digamos, es, como son los Jedi los que controlan la república, la constitución, se trata de dar un giro ahí de esto para que, digamos, el sistema no pueda tener confianza en ellos. Y bueno, pues ahí se usa a Anakin con una intriga bastante emocional de obligarle a mojarse, ¿no? Es decir, luego fingen, cuando intentan detenerlo, Mace Windu y 3 más, se finge que es un ataque Jedi y se da el discurso en el Senado que hemos visto ahora y luego la famosa frase de Amidala de que así muere la libertad con estruendoso aplauso. Y aquí se queda como emperador, pero cuidado, queda como emperador, pero el Senado todavía existe. Es decir, ese es el detalle que no hay que olvidar. Es un emperador, con lo cual será vitalicio, pero aún quedan todavía vestigios de lo que es la República y un poder legislativo ahí que al menos tendrá, no queda claro en la película, pero como mínimo algo de oposición, aunque sea de voz, quedará. Y luego ya en el episodio 4, cuando se crea la Estrella de la Muerte, durante la primera mitad de película todavía existe el Senado, de hecho Leia es senadora y dice a Darth Vader, sin saber que es su padre ni él es su hija, de ¿por qué me estás atacando siendo una nave diplomática que hay una senadora? El Senado no la aprobará y tal. Pero luego, y de hecho, el Senado es como solo quedan los vestigios de una institución caduca y tal, ¿no? Exacto, ahí lo dice Moff Tarkin, con el último vestigio de la antigua república ha sido abolido, ¿no? Cuando queda la Estrella de la Muerte y ya queda ahí. Y a partir de ahí ya no hay cambios políticos, digamos, hasta el final, cuando ya los Jedi ganan al emperador. Yo creo que es interesante desde una perspectiva liberal, porque realmente, a ver, Hollywood tiene una visión más de izquierda. Aquí Lucas hizo las películas con su dinero y por eso pudo hacer lo que quiso. Y yo creo que de las mejores críticas que hay a un sistema socialista desde una perspectiva liberal. Es decir, a mí realmente me ha sorprendido mucho para bien esto, ver realmente las 3 intrigas creadas en el episodio 1, el episodio 2, el episodio 3. Una intriga de usar la Federación de Comercio que hace un bloqueo comercial a un planeta para así hacer una moción de censura con un Senado. O sea, realmente está muy, muy trabajada la forma de Palpatine de tener 2 visiones, una como senador muy amable y otra como Darth Sidious trabajando por la espalda. Y otra cosa que también es interesante es el tema de cuando la Federación de Comercio es usado por Darth Sidious para montar follón y demás, pero cuando Darth Sidious se proclama emperador ya no los necesita, entonces los liquida. Esto lo explicaba Yuri Bezmenov, que fue un agente del KGB, que decía, cuando el KGB intenta hacer una revolución en un país, primero coge a muchos tontos útiles para que monten follón, ¿no? Es decir, podría ser el Black Lives Matter, en otra situación podría ser otra cosa, es decir, usa gente para montar follón, montar revolución y caos. Pero cuando ya se ha establecido el nuevo poder controlado por ellos, a esta gente lo fusilan. Los purgan, claro, los purgan. Y Yuri Bezmenov explicó, dice, en Vietnam, cuando los comunistas tomaron una aldea, dice, todos los que estaban ahí, que eran anticomunistas, fueron anoche eliminados. Dice, hasta yo me sorprendí decir cómo estaba, dice, la información estaba tomada. Es decir, los tontos útiles y los opositores son eliminados muy rápido. Entonces aquí, Palpatine hace lo mismo. Usa en el episodio 1 y 2 a los separatistas para montar follón, y en el 3, una vez coge el imperio, le dicen a quien ves ahí los matas, ¿no? Todos. Y similar a la estrategia, digamos, marxista durante la segunda mitad del siglo XX de toma de poder, la que ha hecho él de otro modo. Es decir, es algo que Lucas compara, dice que es una mezcla entre Hitler, Julio César, Ferdinand Marcos y Napoleón. Pero yo creo que también hay reminiscencias de otros, ¿no? Como Salvador Allende, por ejemplo. O el propio Stalin, ¿no? Siempre está la famosa frase graciosa, ¿no? De que Stalin fue el que más comunistas mató. Fue exacto. Sí, no, desde la perspectiva de matar, sí. Me refería a la parte esta de coger pero poder. Bueno, cancelar claro. En cualquier caso, sí. Claro, porque Stalin es el liquidador de comunistas, Número 1. Pero el poder ya estaba establecido de algún modo con Lenin, ¿no? Es decir, sí. Pero la forma está de ir subiendo y una vez subes, es decir, eliminas al disidente, yo creo que es una buena metáfora esa. Tú no echas en las 3 nuevas, en las secuelas, que yo creo que no merece la pena ni mancharse la boca con ellas, pero no echas en falta totalmente en estas últimas 3 esta descripción política del mundo, es decir, ahí simplemente se inventan la primera orden, no explican nada, la república son como unos planetas que son destruidos por la base Starkiller y parece que destruyendo 3 o 4 planetas se acaba la república entera, la nueva república, no explican nada de esto, cosa que sí hace Lucas en estas precuelas, que de alguna manera expande esas pequeñas pistas que había dejado en las originales, ¿no? En las que hablaba del Senado, de los Jedi, de las guerras clon, las expande creo que bastante bien en ese aspecto político, pero en las nuevas no hay absolutamente nada de esto, ¿no?
Sí, claro, y es que realmente Disney tiene otro perfil, es decir, a Disney no le gusta Star Wars, está claro, es decir, es una cosa económica y de ideología, entonces intenta promover marxismo cultural desde sus perspectivas, aprovecha que tiene una licencia, pero claro, esto es decir, el Quijote es Cervantes, si alguien tiene la licencia del Quijote ya no es, ya no es él, es decir, todo lo que haga él, sí. Entonces, Star Wars es Lucas. Podrá gustar más o menos, habrá gente que dirá que las precuelas no le gustan además, pero la historia es de Lucas. Es decir, está claro ahí que el personaje de Anakin o de Palpatine o de los hijos de Anakin, ¿no? de Luke y Leia, pues tienen la visión que Lucas ha querido que tengan desde el principio hasta el fin. Podrá gustar más o menos, es decir, ¿por qué Vader pasa del lado oscuro al bueno o por qué pasa del bueno al lado oscuro? Es decir, da igual. Pero es la historia de Lucas desde un principio a un fin. Es decir, las 6 películas en el fondo es una sola historia. Cosa que, a partir de allí, Disney no tiene nada que ver. Entonces, realmente, claro, la visión política no les interesa simplemente la visión esta revolucionaria, ¿no? Que puede ser como las películas del Planeta de los Simios o la de Joker ahora. Es decir, un poco el meter en una ideología un poco de revolución. Claro, si te parece, vamos a pasar al segundo bloque de películas, que es de la invasión de los ultracuerpos, vamos a decirlo así, la saga, o bueno, remakes de la misma. Creo que coincidimos en que en estas también se produce esta especie de degeneración de la historia original, como podemos decir en Star Wars, ¿no? Que con estas 3 últimas se ha perdido toda esa parte. Sin embargo, en estas de la invasión de los ultracuerpos, que bueno, es la famosa premisa de que unas especies de, bueno, en algunas los plantean como microbios, otras los plantean como seres, como unos parásitos ahí, bueno, en cualquier caso, unos bichejos extraterrestres se apoderan de los cuerpos de los individuos humanos mientras duermen, creo recordar que es, ¿no? Y los convierten en una especie de mente colectiva, de pensamiento único, y es una figura o una historia con la que se ha coqueteado o se ha utilizado en múltiples cuestiones de ciencia ficción. Se me ocurre un capítulo similar de Futurama, en el que hay como unos bichitos verdes que se te ponen en la cabeza y hace que todo el mundo piense de forma colectiva igual. También se me ocurre Star Trek Primer Contacto, que también están estos Borgs, que es como una especie de Matrix, que son como unos androides que están conectados a una especie de Matrix en la que cuando te absorben, pues pasas a estar en eso. Y pasa de ser una, creo, referencia clara al comunismo, al colectivismo, al pensamiento único, y va degenerando a medida que van haciendo remakes, ¿no? Desde el primero del año 56 hasta este último de 2007, en el que al principio lo ponen como un peligro, ¿no? Ese pensamiento colectivista, ese pensamiento colmena, ese pensamiento único, lo plantean como un peligro, y en la última prácticamente que vienen a decir que, bueno, que tampoco estaba tan mal porque al carecer de ese pensamiento, pues había guerras y demás, ¿no? Se ve esa línea de degeneración. ¿Qué nos comentas al respecto? Sí, básicamente es esto. La primera, la de 1956, es la dirigida por Don Siegel, ¿vale? Que se le considera un director de derechas, aunque había algún guionista así de izquierda. Hay gente que dice que la película realmente refiere a la caza de la mal llamada caza de brujas de McCarthy. Yo no le llamaría así porque no deja de ser propaganda, es decir, porque realmente la infiltración comunista estaba en Estados Unidos, era real. Era real, no es que estuvieran hablando. Exacto. No era el nombre que se le ha dado aquí en Occidente y que ha quedado en la mentalidad así, aunque sea realmente irreal, ¿no? Pero realmente, si vemos la película, se ve claramente como los alienígenas, como dices, mientras están durmiendo les hacen copias y quedan así. O sea, para el espectador que no ha visto la película, más o menos haremos una referencia un poco básica de cada una. En el 1956 es un pueblo y estas plantas alienígenas hacen copias de las personas y estas copias son exactamente, digamos, físicamente iguales, con los mismos recuerdos e inteligencia, pero no tienen emociones, ni ambición, ni se alegran, ni se enfadan, ni demás. Claro, la sociedad resultante acaba quedando una metáfora del comunismo, porque no tienen ninguna ambición. Incluso uno de los hombres planta esto le dice, ¿no? Pues vamos hacia un mundo sin fe, sin ambición, sin amor. Es decir, es esa idea de un mundo comunista. Entonces queda claro, digamos, que el mundo comunista pues no es el positivo y la visión del pueblo, pues claro, queda con las tradiciones americanas y demás, ¿no? Es decir, es una sociedad, pues no colectiva, sino, digamos, esta sociedad como tradicional. Digamos que hay vínculos sociales, hay cosas social, pero no es intervencionista. Pero la segunda realmente, o sea, cuando los alienígenas queda como una amenaza comunista. Y la visión del espectador es esta. Luego vamos al primer remake, que es el del 78, que es el de Philip Kaufman.
aquí ya hay un detalle que hay que comentar, como curiosidad, que ya nos indicará cómo ha sido la película, que es que el hijo de Philip Kaufman, del director de esta segunda versión, está casado con la hija de la Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Es decir, que es la número 2 en la sucesión a Donald Trump, pero por la izquierda. Es decir, si Donald Trump fallece, se quedaría Mike Pence, que es el vicepresidente, y si fallece, quedaría Nancy Pelosi. Es la única mujer que ha cogido un cargo de número 3, digamos, de la presidencia. Y que además es enemiga declarada, vamos a decirlo así, furibunda de Donald Trump, con todas las acusaciones del Russiagate y todo este tipo de cosas, ¿no? Es la abanderada, digamos, de la oposición, vamos a decirlo así, a Trump. Exacto. Es así. Entonces, claro, ya la película nos está diciendo, hombre, muy anticomunista no va a ser. Pero aún así, la película es muy interesante, la 78. De hecho, la del 56 y la 78 son las dos mejores. La película da un enfoque distinto. Intenta no tocar tanto la parte política, sino criticar la sociedad antes del comunismo. Y se ve como es San Francisco. Y claro, ¿qué es lo que pasa allí? Que como es una sociedad grande, como San Francisco, ya no hay vínculos sociales. Con lo cual, cuando alguien pasa a ser sin sentimientos, sin ambición y demás, no se distingue mucho. Es decir, en un pueblo pequeño, tú ves, hombre, ¿cómo estás, Juan? Yo muy bien y tal. Pero en San Francisco, como a lo mejor en Madrid o Barcelona, si la persona que tienes enfrente la ha sustituido un alienígena sin sentimientos, tú a lo mejor no te das ni cuenta. Porque es decir, el trato es mucho más frío. Es decir, lo que hace aquí Kaufman es intentar hacer una crítica a la sociedad occidental. Defiende, más que defender al marxismo, critica al enemigo, para que el comunismo no se vea tan mal. Pero aún así sigue siendo el negativo. Es un poco lo que hace la falsa izquierda esta que es antimarxista con la boca pequeña, ¿no? De todas formas, la película 78 es muy buena, hay que reconocerlo. Pasa a ser género del terror y usa una trampa incluso para que dé más miedo, que es el grito de los hombres planta. La de 56 no gritan, el 78 cuando ven un humano hacen el grito aquel de... icónica. Exactamente. Entonces... Ahí quedaría el esto. Tiene vínculos con la película original. Por ejemplo, el director de la película original sale como taxista aquí en la segunda y el protagonista original parece como si fuera un aparente loco, bueno, que no es loco, luego se ve que no, lógicamente, pero que les avisan de que ya están aquí y demás, ¿no? El McCarthy. Entonces, esta es la segunda versión del 78, que es muy buena. Las dos primeras son las mejores. La tercera ya es de Abel Ferrara. Yo realmente tiene un poquito de mala fama. Yo no la considero tan mala, aunque es menor que las dos primeras, pero... Ahí el truco también es parecido, pasa todo en una base militar. Claro, en el ejército, que hay alguien sin sentimientos y no se alegre y demás, aún cuesta mucho más distinguirlo, ¿no? Y de esta tercera versión hemos visto esta escena, que es la que hemos visto. Ahora, de hecho, si te parece, Pablo, ponnos la escenita de la invasión de los ultracuerpos. Muy bien. ¿Qué sucede? Le hemos encontrado dando vueltas. Creíamos que se había perdido. Tú tenías que estar en la guardería. Odio la guardería. ¿Qué ha pasado? Todos tenían el mismo dibujo. Querían obligarme a dormir. Querían obligarme a dormir. Es muy potente el mensaje este yo lo veo como de la educación estatal, ¿no? Que te homogeneiza por completo, ¿no? Todos tienen que pensar igual, todos los niños tienen que pensar igual, la figura de la maestra. No sé si es esa la intención del director, porque como bien comentas, en estas versiones subsiguientes, en la del 78, en la del 93, te vienen, como tú decías, a comparar, digamos, lo que en la primera parte te lo ponían, en la primera película te lo ponían como una amenaza, aquí te vienen a decir que ese concepto de la alienación del trabajador, ¿no? Ese concepto marxista de que estamos alienados y demás, te lo ponen como que es propio del capitalismo, ¿no? Es lo que tú decías antes de que en San Francisco, al ser una gran ciudad más impersonal y tal, te quieren transmitir esa idea de que de alguna manera como que ya vivimos como estos extraterrestres, por así decirlo, ¿no? Cosa que yo creo que es desacertada o es incorrecta. Pero en esta escena se ve en su máxima expresión cómo se utiliza la educación, se puede utilizar la educación estatal simplemente eso, para conseguir que los niños simplemente se plieguen desde el nacimiento hasta la tumba a las premisas
estatistas en este caso, ¿no? ¿Qué más nos comentarías de esta de Abel Ferrara, que tiene esta interesante diferencia de que es en un campo militar también? Creo que eso él hace especial también, ¿no? Con respecto a las demás. Sí, claro, el campo militar lo que viene a representar es que aún cuesta más distinguir quién es el alienígena. Es decir, yo supongo que ahí tiene un poco la idea del mensaje este de, hombre, como es, vosotros defendéis el ejército y atacáis al comunismo y si lo veis no es tan distinto, ¿no? Yo supongo que intentará hacer un ataque de ese estilo. Pero la clave, creo que en la segunda y tercera película es el hecho de criticar ya la sociedad occidental en vez de defender el marxismo. Es decir, hemos visto una evolución. En la primera, el malo es el comunismo. En la segunda y tercera, el malo es el comunismo, pero nosotros lo estamos también. Y en la cuarta ya directamente veremos que defenderá al comunismo abiertamente, con la metáfora. Entonces, en la tercera versión, y además usa, yo creo, algunos símbolos para esa idea. Por ejemplo, sale Lee Ermey, que era el de la chaqueta metálica. Claro, ya suficientemente es quizá el actor como militar más identificado en Estados Unidos. Entonces, sale aquí como uno de los militares que luego se convierten en alienígena, ¿no? De algún modo. Entonces, usa este tipo de trucos retóricos como para vincular lo que decíamos, la gran ciudad en la segunda y ahora el ejército, de que la sociedad occidental, cuidado, no está tan bien. Es un poco la crítica. Es decir, Hollywood se va tirando hacia la izquierda y los mensajes subliminales van siempre en esa línea. En esta de Abel Ferrara también. Aún así, yo la considero una película interesante, más floja que las dos primeras. El final también está bien, no sé si se puede comentar o se spoilea los finales. Sí, no, además, teniendo en cuenta que la película es del año 93, ya han tenido tiempo para verla, así que... Vale, claro, en el 78 el final es abiertamente malo, ¿no? Con el grito de Donald Sutherland, ¿no? Entonces, en esta del 93, el final es un poco más ambiguo, pero también deja entender de que ganan los malos, ¿no? Podéis marcharos porque no tenéis sitio donde ir, ¿no? Es un poco esa idea. Entonces, el final es también de esa línea. Una anécdota también curiosa es como en la película Jóvenes Ocultos salen, o sea, uno de los vampiros es el protagonista de la tercera versión y el hijo de Donald Sutherland, los cuatro vampiros, sale Kiefer Sutherland y el prota, creo que era Billy Wills, me parece, de aquí de esta, salen como en esta. Y luego la cuarta versión, que es la más floja con diferencia, la de Invasión. Con Nicole Kidman y Daniel Craig, si no recuerdo mal. Correcto. Ya aquí el Dr. Benel pasa a ser una mujer. También tiene alguna referencia a la anterior, como Verónica Cartwright, que sale la escena final de la inversión de los ultracuerpos en el grito, y que es una de las protagonistas de esa película. Aquí sale como la primera que le pregunta a Nicole Kidman lo de mi marido está raro, ¿no? La escena que se repiten todas, para hacer como el primer contacto de la alienígenación. En esta película deja entender que el mundo está mal cuando no somos alienígenas, porque por culpa de eso hay guerras y hay no sé qué, y en un mundo pues comunista pues no habría ni destrucción del planeta, ni, o sea, es comunista, ni alienígenas, son un total directamente. Es una forma. Entonces, es la película más floja de las cuatro. Y luego, bueno, esto, es decir, el tema del cupo, no pasa nada, la protagonista puede ser Nicole Kidman, está claro, pero es el hecho de un personaje que ha sido más o menos repetido, el Dr. Benel en las tres primeras, pues, bueno, las dos primeras al menos, aquí ya lo pasa la doctora con la cuota habitual de Hollywood. Y luego la película es la más floja, la que tiene menos tensión, la que usa más trucos, la que intenta forzar más el argumento. Es decir, la segunda, por ejemplo, puede tener ese mensaje, pero es que es muy buena. O sea, la invasión de los ultracuerpos, la del 78, está muy bien hecha la película. O sea, usa una trampita del grito igual que la tercera, pero la segunda con mucho éxito, y hace una película de terror realmente buena. Es decir, es de las películas que realmente te puede acojonar con otro tipo de escenas. Entonces, las dos primeras son muy buenas y la tercera es aceptable. Es decir, es una peli que no pasará a la historia, pero está bien. Pero la cuarta yo creo que es realmente floja y débil. A mí de ciencia ficción en que te plantean pues sociedades alienígenas aparentemente idílicas y tal, hay como dos maneras de plantearlo. Una está esta en la que de estas de la invasión del ultracuerpo, que te lo presenta como este capítulo de Futurama que te dije yo, ¿no? Como algo negativo, el que todos pensemos igual, el que todos seamos iguales. Pero hay toda otra corriente de películas de ciencia ficción así de extraterrestres en las que te pintan a sociedades supuestamente avanzadas, te las pintan todos iguales, todos visten igual, todo muy homogéneo, si te fijas, no, es como no hay diversidad, no hay variedad. En ese sentido, y volviendo un poco a Star Wars tiene esa cosa de que te muestra una galaxia avanzada y tal, pero muy plural, muy diversa, con ricos, con pobres, con buscadores de fortuna, con tal. Sin embargo, hay muchas películas de ciencia ficción en las que te presentan a estos alienígenas simplemente eso, como una especie de seres
superiores y van siempre eso, todos vestidos igual, con uniforme, o no un uniforme como tal, pero todos con la misma apariencia y demás. No sé, yo veo dos símbolos contrapuestos ahí, ¿no? Pintarte esa igualdad como algo bueno o pintártelo como algo nefasto, que es lo que yo creo que es esa igualdad total. Sí, hombre, es un buen punto. Claro, realmente, donde quizá tocan más eso, quizás en Star Trek, ¿no? Que es un mundo que yo realmente no conozco mucho. Prácticamente lo he visto y ahí sí que no podría poner de Star Trek. Entonces, ahí es donde parece que tiene más este día de los mundos así, por lo que he podido ver, digamos, así de pasada. Pero sí que realmente podría... Claro, miramos mundos alienígenas, desde Ultimátum a la Tierra, por ejemplo, ahí hacen el papel de ONU galáctica, ¿no? En la antigua critican a la Tierra por armas, es decir, para que Estados Unidos se desarme en beneficio de la URSS, y en la nueva de Keanu Reeves ya es por un tema ecologista, ¿no? Es decir, claro, lo de los mundos así, teníamos a V, que eran los nazis, ¿no? Con el símbolo que prácticamente era el mismo y tenía una forma de pensar. Claro, pero la de planetas es buen punto el que dices, que también me suena ahora mismo, pero no caigo en películas que hacen esas referencias. Pero claro, es que Star Trek la tocaba, me recordaba así, pero Star Trek lo conozco poco, que es quizá la saga que más... Es todo como muy uniforme, ¿no? Todos son iguales, visten igual, te pintan esta imagen de que eso es positivo, ¿no? Esa igualdad, esa... hay otra también que es icono de la progresía francesa y europea en general, pero francesa, que se llama El planeta libre, la Belle Verte, creo que se llama en el original, en francés, y es eso, es como un planeta poblado por alienígenas, pero son todos iguales y tal. De hecho, la película es de comunismo primitivista, ¿no? Y te dicen que ellos el problema del racismo lo han solucionado solo teniendo una raza, es decir, solo hay una raza y por eso no hay problemas de racismo, ¿no? Entonces es un poco ridículo, pero al final es este mensaje subyacente a esta igualdad o este igualitarismo que quieren venderte como algo positivo cuando yo creo que es algo aterrador que todos fuéramos iguales, ¿no? Y eso me llamó la atención en los ultracuerpos, ¿no? Como en las primeras te lo pintan como algo malo y en las últimas, como bien dices, te lo van pintando como, oye, igual esto no está tan mal. Pues yo creo que sí que está fatal. Claro, esto es debido a la infiltración, siempre ha sido. Primero, claro, de la Unión Soviética, es decir, tenía mucho dinero y recursos para ir financiando, pues, es decir, tanto grupos terroristas como intelectuales, ¿no? Aquí lo que se comentaba un poco, ¿no? De recomendar un poco la entrevista de Yuri Bezmenov para hacer la idea de cómo el marxismo se intenta de meter de forma ideológica y poco a poco ir... si no recuerdo mal, es de los años 80, es un tipo que desertó de la KGB, era un alto rango dentro de la KGB y desertó a Estados Unidos y se dedicó a escribir libros y dar conferencias sobre estas técnicas de infiltración y de, vamos a decirlo así, de batalla, de guerra psicológica, de desmoralizar al enemigo, en este caso, ¿no? Occidente. Y creo que es interesante cómo en Occidente parece que ganara la Guerra Fría en el tablero, vamos a decirlo así, militar o geopolítico, pero no se da cuenta que la Guerra Fría en verdad todavía sigue muy viva en nuestras cabezas, en el sentido que esa implantación de ideas marxistas y tal ha sido de un éxito arrollador en Occidente, ¿no? Es decir, hay una famosa viñeta que se ve algo así como la Guerra Fría y se ve a un comunista y un soviético y un americano jugando al ajedrez en un tablero, pero el comunista, el soviético, está moviendo fichas en la cabeza, dentro del cerebro, dentro de la cabeza del occidental, ¿no? Y eso creo que este tipo de películas y ver la evolución de estas lo refleja perfectamente, ¿no? Como hay una especie de movimiento coordinado y financiado para impregnar a Occidente de todas estas ideas que luego resultan ser destructivas, ¿no? Exactamente, sí, en cualquier ámbito, desde el económico como cualquier otro. Claro, es decir, ya se acepta, por ejemplo, ¿no? De que el Estado tiene que ser grande, es decir, prácticamente incluso cualquier partido que pudiera decir, bueno, vamos a estar un poco, no, es decir, ya que el Estado toca el 50% del PIB ya parece como que ya seguro, es decir, ya se puede reducir, con lo cual es una aberración, es decir, si tú trabajas para un noble y te quitaran una hora al día, dirían, hombre, este noble es un explotador, ¿no? Y el Estado, en cambio, te está quitando pues bastantes más. Bastante más y ni te enteras o no quieres enterarte. Sí. Exacto. Y se ha cambiado al marqués de no sé qué por el funcionario de no sé cuántos, pero la idea es la misma. Entonces, además de control de ese dinero, ¿no?
es una sociedad que realmente sí, es aterrador cómo se va llevando y parece que va a ir a más. Es decir, parece que cada vez va aumentando, no se ve una oposición clara. Y ahí es una actitud buena, la de la tuya y la de Ignacio y la de Juan de Mariana, ¿no? De intentar decir, oye, cuidado que el Estado está creciendo ya demasiado, ¿eh? Es decir, que ya empieza a ser hasta peligroso. Ya no solo que baja el nivel de vida. Es decir, ya no es la ineficiencia solo, digamos, del Estado intervencionista, de que puede crear más pobreza, sino ya cosas mucho más graves, ya decir, que realmente de no control de las familias propias, de romper los vínculos, de pensar homogéneamente y de cosas mucho más peligrosas que se pueden tener cuando el Estado tiene un control muy absoluto. O sea, que la cosa para eso no hay que irse a películas de ciencia ficción, sino de películas basadas en hechos reales perfectamente sobre, que te digo yo, Camboya, China, Cuba o cualquier otro, o Alemania del Este y demás, para verlo. Es decir, y no hay que irse a la ciencia ficción para demostrar eso, ¿no? Sin embargo, bueno, parece que en el campo de la ciencia ficción se sigue librando esta batalla, ¿no? De las utopías. Sí, de hecho, ahora que comentas esta, así de pasada, había una película que era de Camboya, ¿no? Que se llama Los gritos del silencio. Los gritos del silencio, correcto. Sí, claro, que es decir, la película aparentemente critica el régimen de Pol Pot, pero luego al final es por culpa de los americanos que hemos atacado. Es decir, al final siempre el marxista puede matar 2 millones de personas, pero al final la culpa siempre va a ser de otro. Es decir, va a ser del liberalismo de Estados Unidos o de quien sea. Entonces, sí, es una cosa realmente peligrosa porque ya en Hollywood, de hecho, claro, cuando empezaba hubo este comité de actividades antiamericanas y McCarthy un poco. McCarthy no se metió en el cine por eso, pero para detener esto, pero al final luego ha ido avanzando y no he llegado pues esto a la situación de ahora. Y ya incluso ya la gente, digamos, ajena a la política, se está dando cuenta de que las películas están llegando a una ingeniería social tan grande que es que no puede disfrutar. Es decir, oye, me da igual que me comas la cabeza, pero déjame disfrutar 2 horas de película, ¿no? Y ya no puede ni llegar a eso. Sí, porque solapa, es decir, la agenda, digamos, la agenda política opaca totalmente la calidad artística de la película, porque si tú lo empiezas a hacer con simplemente criterios ideológicos para meter con calzador esos criterios, pues la película te quedará un churro, evidentemente, ¿no? Porque es lo que hemos visto en la degradación con esta misma de Invasión última, o volviendo al tema de Star Wars, que ahora parece que notas más la agenda que la historia o los diálogos o el guión o la trama, ¿no? Parece que es el criterio fundamental, ¿no? Claro, exactamente. Es decir, tú puedes ver una película por entretenerte con mensaje, pero es que ya intentan esto. Es como ver el acorazado Potemkin, que estás viendo una revolución, sovietismo puro, y es que no puedes acabar de ver la película, es porque solo hay mensaje político, ¿no? Allí. Bueno, y vamos a terminar con una película, un clásico del año 65, que es Doctor Zhivago. Es decir, que es una de las películas favoritas de mi padre, curiosamente. Cuando me la propusiste me llamó la atención porque siempre él la menciona como una de sus favoritas. Y es una película, bueno, de 3 horas, la típica película épica, romántica, pues encuadrada en este caso en el marco de la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, creo que llega hasta la Segunda Guerra Mundial, creo que llega a tocar, sino es toda la historia de Yuri Zhivago, que es el protagonista de esta película, un médico y poeta, que está atrapado entre el amor de 2 mujeres y también el amor por la madre patria, vamos a decirlo así, ¿no? Y el ver si tiene que huir de ahí o no. Y es una película que está basada en una novela de Boris Pasternak, que fue premio Nobel de literatura, y que yo recuerdo que en el cole, cuando lo aprendí y tal, de Boris Pasternak siempre se decía que rechazó el premio Nobel, cuando en realidad es que fue obligado por el Politburo a rechazarlo, porque como se había convertido en un peligro, en un disidente, en un libre pensador dentro de la Unión Soviética, le dijeron que si iba a Suecia a recoger el premio, que no podría volver y que habría represalias contra su familia y tal. Y por fin creo que la Academia lo ha cambiado y ha puesto en el oficial, no que lo rechazó, sino que fue obligado a rechazarlo, ¿no? Es decir, la película, ahora hablarás un poco de ella, pero no es solo interesante la película como tal, la historia de Yuri Zhivago y su evolución, sino que es una especie de autobiografía o de novelización de la propia vida de Boris Pasternak bajo el comunismo, lo cual creo que le da un marchamo de credibilidad superior, ¿no? Sí, bueno, aquí el punto también es, sí que hay unos paralelismos entre Boris Pasternak y Yuri Zhivago, pero yo creo que aquí también es interesante analizar por los otros personajes que aparecen, ¿no? Y principalmente el de Pasha. O sea, la película toca primero la parte de la Rusia zarista,
cuando está empezando, es decir, que hay la propaganda marxista, pero parece que es algo que está por ahí, ¿no? Digamos, es decir, hay propagandista que da, pero como la sociedad española ahora que está en Babia, me explico, mientras van trabajando los otros. Pues aquí algo parecido, es decir, la Rusia zarista está acabándose, está llegando a la fase del caos, el marxismo está infiltrándose y va viendo propaganda y demás, pero aún son ajenos a lo que les va a suceder. Entonces empieza la Primera Guerra Mundial. Hay dos personajes a mí que, o sea, para la película, lógicamente el personaje central es Yuri Zhivago, es el personaje de Lara, ¿no? Y de la Julie Christie, y el personaje que interpreta a la hija de Charles Chaplin, que es su mujer, que son los centrales. Pero hay dos personajes secundarios que desde la perspectiva del programa aquí de Juan de Mariani yo creo que son casi más interesantes, o sea, como película no, pero por lo que vamos a hablar. Por un lado está el Pasha, que es un comunista idealista, es decir, hay el comunista, digamos, por interés, que se verán otros personajes, el personaje de Rotsteiger un poco, que se acaba infiltrando. ¿En qué sociedad está bien colocado? O sea, la Rusia zarista o en la comunista estaba siempre bien colocado, ¿no? Pero este es el comunista idealista, el que realmente cree en la revolución y demás. Y cómo acaba pues condenado a muerte por ella, ¿no? Se suicida cuando lo van a ejecutar, ¿no? Al final, es decir, pasa por todas las etapas, de comunista ideal repartiendo folletos, a ser un jefe intermedio ahí, como Strelnikov, ¿no? Digamos, ahí con su zona y demás, y que puede juzgar y decidir de la vida de los demás, y cómo acaba muriendo víctima de la revolución, cual Robespierre, ¿no? Es un personaje bastante interesante, muy bien interpretado, por cierto, es de las mejores interpretaciones que he visto yo nunca, y es un personaje muy interesante. Y el otro es el que interpreta a Alec Guinness, que es el hermano de Yuri Zhivago, que es un personaje, digamos, que entra en la Checa, ¿no? Que es la antesala del KGB, bueno, fue la NQVD, el KGB y demás, ¿no? El FSB ha tenido varias esto. Entonces, claro, él es el que reconoce al hijo de Zhivago, él es comunista, no queda claro realmente hasta qué punto cree en la revolución, parece más que sí, pero realmente, por ejemplo, cuando le dan un pasaje a Yuri Zhivago para escapar de Moscú, ¿hasta qué punto está protegiendo a Yuri Zhivago o hasta qué punto está quitándose un disidente? Un problema encima. Creo que realmente la película no te lo responde, ¿no? A lo mejor sí, pero yo tengo la sensación de que deja la ambigüedad adrede. Hay un punto que es interesante. Cuando Rusia entra en la Primera Guerra Mundial, este personaje entra en el ejército para boicotearlo. Para boicotear. Exacto. Y esto es interesante porque en el fondo, o sea, es decir, no hay que olvidar esto. Es decir, los comunistas siempre tienen una forma de actuar que es la suya. Es decir, ellos quieren su ideología y quieren su régimen. Claro, una de las cosas que quieren es boicotear la actividad privada, ¿no? Por ejemplo, ahora. Entonces, claro, cuando un PSOE en Podemos hunde la actividad privada, hay que pensar que a lo mejor lo están haciendo adrede. Porque es decir, ellos que son, oye, son marxistas, ¿no? Y un marxista que quiere que toda la actividad sea pública, no que haya privada. Y cuanto peor, mejor, ¿no? Es lo que. Exacto. Claro, es decir, no es que, o sea, la idea, digamos, del liberal a veces es un poco ingenua. Es, hombre, el socialista adquiere este socialismo por igualdad, entonces, claro, como no funciona, la economía se hunde. Pero a lo mejor realmente no es así, no es. Son socialistas, quieren hundir la actividad privada, entonces van a boicotearla lo máximo que puedan para machacarla. Entonces, sí, se le ve, son estas escenas de Alec Guinness con peluca, intentando que parezca más joven, cosa que en aquellos tiempos no se conseguía tan bien como ahora, pues el tipo ahí se le veía paseando entre las tropas y eso, tratando de boicotear toda la actuación. Exacto, ahí no tocaba la parte económica, pero digamos la parte militar moral. Es decir, hay que entrar ahí para hundir o sea, para fastidiar a Rusia, digamos, como esto. Es decir, porque a peor le vaya a Rusia, más fácilmente la revolución comunista podrá tener éxito. Es decir, por hundimiento de moral y demás. En España, a lo mejor, un PSOE y un Podemos intentan hundir la economía, también la moral, ¿no? Porque critican todo la pantalla y demás, pero es el hundimiento económico quizá adrede, y aquí en la película se ve cómo intentan hundir la moral con Alec Guinness entrando ahí. En cambio, en la guerra civil rusa, lógicamente, los comunistas ahí sí que pelean por su interés. Es decir, ahí sí que van a buscar ganar, ¿no? En la guerra civil contra los blancos, ¿no? Contra el ejército blanco. Entonces, tocan ideas de pasada, pero yo creo que para la película es interesante. Y luego cosas mucho más obvias, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, el doctor Zhivago vuelve a su casa en Moscú y ya su casa se ha dividido en un montón de partes con mucha gente viviendo, hay ese desprecio mutuo, además, es decir, es el comunismo puro llegado allí. Porque además, en la primera parte tampoco defiende la Rusia zarista la película. O sea, la deja como que es machaca comunista sin motivo, como que es sangriente y demás. Luego se ve que lo que sucedió al final con la Revolución Rusa es mucho peor. Entonces, un punto de vista interesante de la película. Y también puedes ver el sufrimiento ruso, ¿no? En todas las partes, ¿no? Es decir, la Revolución Rusa, la Primera Guerra, la Rusia zarista, la caída, digamos, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Guerra Civil Rusa, luego el comunismo duro. Se ve toda la parte que pudieron disfrutar ahí. O sea, hay una escena que vamos a ver ahora que también toca un punto que me parece interesante y que pues, salía también en las de la invasión de los ultracuerpos, que es la destrucción de lo antiguo para construir el hombre nuevo, ¿no? La nueva forma de pensar y de ser un
un correcto, en este caso comunista. Vamos a ver esa escena. ¿Eres el poeta? Sí. Y yo admiraba tu poesía. Gracias. No la admiraría ahora. La encontraría absurdamente personal. ¿No estás de acuerdo? Sentimentalismo, introversión, fantasía, todo eso resulta trivial ahora. No estás de acuerdo, estás equivocado. Ya no existe la vida privada en Rusia. La historia la ha matado. Esta escena refleja también un poco esa cosa del doble pensar orwelliano, ¿no? Del tipo que le dice paralelamente en plan, yo le admiraba a usted como poeta, pero claro, ahora ya no, porque usted hablaba de cosas como el individuo y cosas como los sentimientos y la introversión, y eso ahora el hombre nuevo comunista no se lo puede permitir, ya directamente hemos cambiado, ¿no? Esta obsesión de la reeducación. Hay que explicar que es que esta parte quizás es la parte más de Boris Pasternak en Doctor Zhivago, porque él era un poeta bastante reputado antes de la revolución. Durante la revolución incluso llegó a ser una especie de protegido de Stalin y demás, porque lo consideraban como que la poesía tampoco tenía tanta importancia. Y esta, que fue su primera y única novela, realmente, la de Doctor Zhivago, pues se prohibió en Rusia. Tuvo que el tipo hacer peripecias para conseguir que se publicara internacionalmente. Se mandaba cartas encriptadas con el editor italiano, que era del Partido Comunista, dicho sea de paso. Y quizás es la parte que refleja más esa obsesión por la censura en el sentido de reescribir la historia, ¿no? Lo tenemos también presente en la actualidad con todo esto de la memoria histórica y demás, ¿no? Esta obsesión por destruir todo lo relacionado con el pasado que no interesa y cambiar, reescribir la historia para que encaje con estas premisas comunistas, ¿no? Y creo que en todos los casos han tenido relativo éxito, pero al final han terminado sucumbiendo. Al funeral de Pasternak, cuando murió, que murió poco después de terminar la novela, al funeral de Pasternak, aunque estaba prohibido todo tipo de reuniones sin permiso y demás, acudieron espontáneamente miles de personas a través de unas fotocopias, no era la palabra, de unos papeles, de unos folletos que entregaban en el metro de Moscú, en plan, a tal día, a tal hora será el funeral de Boris Pasternak, el último gran creador ruso y tal, ¿no? Y la gente tuvo que ir de esa manera porque el silencio fue total, es decir, el borrado de la historia soviética de Pasternak fue brutal. Pasó tanto con él como con muchos otros. Se me ocurre también la película de La vida de los otros, que plantea este mismo problema. Y creo que esta escena con el personaje de Pasha, que tú comentabas, que también está construido, refleja bastante bien eso. ¿Crees, efectivamente, qué otros ejemplos se te ocurren de esta obsesión por el borrado de la memoria o por el reescribir la historia que tienen? Es una pata, parece primordial en su estrategia, ¿no? Sí, además es que realmente solo puedo ratificar, o sea, decir lo mismo que tú que has dicho, porque ha sido los ejemplos, es decir, el doble pensar orwelliano con el caso de Pasha, es decir, a pesar de eso prevalece la parte comunista, el paso a nivel histórico, por decir, hay el marxismo duro que hace esto, de borrar la historia, y digamos el marxismo actual que lo hace de otro modo, ¿no? También. Pero ahora tenemos toda la cultura de la cancelación. En esta semana hemos tenido lo que el viento se llevó, o lo de los conguitos y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí. Claro, lo que el viento se llevó es una cosa de estas curiosas, porque realmente para su época es incluso progre, ¿no? Porque parece que Clark Gable se iba bien con prostitutas y cosas así, pero claro, es una película que defiende a los confederados, es decir, es una sociedad que defiende la parte esclavista. Entonces, este contraste es curioso porque de alguna forma era progre en la época y ahora es ultraderechista, mega ultra xenófoba, es decir, está pasado por la movimiento totalmente de Overton. Claro, ya no cabe por la puerta, ¿no? Digamos, de confederada. Entonces es un poco donde sucede eso. Fíjate que a mí esto de las concesiones o los guiños al comunismo y tal, esto es como, yo siempre pongo el ejemplo de darle de comer al cocodrilo a otro, ¿no? Echar a otro al cocodrilo para que se lo coma, esperando que así no te acabe comiendo a ti, aunque al final te va a terminar comiendo a ti. Es decir, todas las concesiones
que Hollywood parece que ha hecho al comunismo en sus películas, que siempre, nunca hay una crítica así abierta, sino que siempre hay este matiz, como vimos antes en la invasión de los ultracuerpos y demás. Al final es un acto suicida porque al final es decir, la voracidad de la ideología comunista es tal que nunca va a estar contenta. Y creo que el ejemplo lo tenemos con lo que está pasando ahora con Black Lives Matter y tal. Es decir, cualquier concesión que hagas va a ser tomada como un paso más en su agenda. Es decir, no va a haber... pasa, por ejemplo, por ponerlo con un ejemplo en España, ¿no? El PP siempre ha intentado como parecer más socialista que los socialistas y congraciarse con el pensamiento socialista y presumir de mayores presupuestos y de mayor gasto social y demás. Para nada, porque lo van a criticar igual, lo van a seguir llamando ultraderecha igual, o derechita, o lo que sea, ¿no? Me explico. Y pasa, yo creo que esto se puede ver también con este tipo de películas de Hollywood, que no fueron abiertamente en contra de ello y aún así la voracidad no tiene límites, ¿no? La voracidad ideológica del comunismo no tiene límites. Hombre, hay un refrán español, bueno, la famosa frase, digamos, de Roma no paga traidores, ¿no? Sí. Entonces, al final, acaba siendo esto. Yo, de todas formas, creo que aquí más bien es un tema de infiltración. Es decir, en el PP no creo que sea tanto, o en Vox, el tema de no ser liberales o de tener mucho gasto público y demás, por congraciarse con la izquierda, sino como por tener infiltrados dentro. También puede ser, o parte y parte, ¿no? Al fin y al cabo. Exacto. O sea, luego a lo mejor crean un poco de idea. Igual que en Hollywood. Es decir, ¿por qué Hollywood hace películas con tanto marxismo cultural que le van a bajar en taquilla? Pues esto solo puede ser por dos motivos. O porque tiene infiltrados en el Consejo de Administración y que toma decisiones y por tanto la van a tomar en esa línea porque ellos tienen retribución de otro modo. Hay que entender que a veces en empresas grandes el interés del consejero y de la empresa no es el mismo. No es el mismo. Puede ir a la baja, puede tener otros motivos. O el segundo motivo es porque estas películas de Hollywood tengan retribuciones fuera de taquilla que no conozcamos. Es decir, fundaciones, ONGs, es decir, que puedan ir pagando para tener esto. Pero algún motivo hay. En todo caso, idiotas no son. Es decir, que están haciendo películas que van a estrellarse en taquilla sabiéndolo ya, porque es decir, tienen suficientemente conocimientos sociales o esto para no equivocarse en esto, es que tendrán o la retribución por otro lado o porque tienen infiltrados dentro y no pueden combatirse con ello. Entonces, es alguna cosa así. Y en política sucede lo mismo. O sea, es decir, el liberalismo, claro, el liberalismo es el más difícil de mantenerse por una sola razón, porque no vive del Estado. Claro. Es decir, un socialista, si llega al poder, pagará a asociaciones socialistas. Un fascista o conservador pagará asociaciones patrióticas y demás. Pero un liberal, por su inercia, baja el dinero público, con lo cual no puede decir, bueno, ahora estamos en el poder, vamos a dar a los partidos liberales, porque es contraproducente. Entonces, al liberal le cuesta mucho más. Claro, es decir, conseguir un servidor liberal tiene que ser desde la calle, ¿no? No puede cogerlo como desde el Estado como los otros dos, digamos, el socialista o el conservador. El conservador ha desaparecido de una forma u otra y queda el socialista y el liberal, pero claro, es una lucha desigual, porque el socialista usa al Estado para expandir ideología y el liberal no, ante llegar al poder. Es una cosa que claro, creo una dificultad fuerte. Y además con todos los recursos a su disposición. Claro, cuando al fin y al cabo, pues, vamos a decirlo así, la democracia liberal pues también contiene el propio germen de su destrucción en el sentido de permitir todo este tipo de libertades que al final aprovechan el propio sistema para financiar su revolución, ¿no? Uno la ve en directo y encima la paga, ¿no? Es como, encima la tienes que pagar forzosamente, ¿no? Claro, es que realmente dentro del Partido Liberal tendría que haber un sistema constitucional que limitara ya mucho de salida el aumento del PIB. Es decir, claro, se habla muchas veces de la separación de poderes o demás, pero... o incluso de la elección directa de representantes, que yo creo que es el punto principal, pero el punto tiene que ser, o sea, ya que la Constitución delimite el Estado no puede ser más del 6% del PIB, por ejemplo, o es una condición, me explico, es decir, un límite de forma que no pudiera pasarse de forma legal. Es decir, la democracia, digamos, es dinámica. Siempre es la mayoría. Oye, quiero una paga para estos, pues paga para estos. Quiero tal, pam, o aumentamos el impuesto para no sé qué. Es decir, el sistema liberal tiene que ser estático. Oye, tú entras en este país y tú sabes que el Estado no te va a quitar nunca más del 6%, aunque montes un negocio para 4 generaciones. Entonces, crea una estabilidad. Entonces, yo creo que, claro, la democracia, al ser dinámica, tiene ese problema además también. Ya no solo de antiliberal, sino de que tú no sabes. Es decir, porque ahora en España los impuestos son altos, pero ¿de cuántos serán de aquí 5 años? Claro, tú no sabes si realmente el IRPF será el 90% o no habrá actividad privada ya o se mantendrá igual, ¿no? Con respecto a esto del límite del gasto, y ya para terminar, porque se nos acaba el tiempo, siempre lo que uno tiene que tener claro es que el gobierno, sea del signo que sea, siempre va a tender a gastarse todos sus ingresos y un poco más. Es decir, la cuestión es limitar
esa capacidad de conseguir ingresos, porque la capacidad de gasto es infinita. Es decir, el Estado, la única manera que tiene de solucionar los problemas, vamos a decirlo así, que él mismo ha creado, es inyectando más dinero, inyectando más dinero, inyectando más dinero. En una escalada de gastos sin límite y sin control, porque son criterios políticos y no realmente criterios empresariales o económicos, ¿no? Entonces, siempre hay que partir de la base de que el Estado, sea el que sea, el Estado siempre va a tender a gastarse todo lo que ingrese y más. Con lo cual, a mí cuando hablan de limitar el gasto, está muy bien, pero es que lo que se debería limitar efectivamente son los ingresos, porque es que desde que tenga X ingresos sabes que se lo van a gastar todo, o tienen el tic ese de gastárselo todo, ¿no? Entonces hay más que limitar los ingresos del Estado que el gasto del Estado. Está muy bien hablar de limitación del gasto, pero yo creo que lo que hay que limitar es los ingresos para que así no puedan seguir gastando. No sé, creo que hay que plantearlo desde ese punto, ¿no? Sí, claro, hombre, el Estado, es decir, si yo soy un político corrupto, prefiero tocar el 70% del PIB que el 3%. O sea, es de cajón, me explico. Es decir, ya de inercia el político que sea corrupto va a tender a ser socialista, ¿no? Es decir, oye, si toco el 70% y voy a dar sanidad, es decir, el 70%, aunque de ese 65 te quedan 5 para ti. Claro. Del 3 te va a quedar menos. Sobre todo que pase por tus manos, ¿no? Es la famosa frase esta de los políticos del PRI que decían algo así como, yo no quiero que me den para robar, sino que me pongan donde hay, ¿no? Que me pongan donde hay a gestionar y yo hace poco tuve un tuit de estos que no sé por qué se hizo famoso, que venía a decir algo así y creo que resume un poco esta idea, que el motivo por el que un yonki te rechaza el dinero, te rechaza un bocadillo que le compres y te pide dinero para comer, es el mismo motivo por el que los de Podemos, por ejemplo, o estas ideologías rechazan, por ejemplo, las donaciones de Amancio Ortega y todo este tipo de cosas, ¿no? Y dicen, no, impuestos, porque de esa manera pueden controlar el dinero ellos. ¿Me explico? Si esto está en manos privadas o eminentemente en manos privadas, ellos no tienen manera de tener acceso a toda esa cantidad de dinero, sea para robarlo directamente o para financiar todos sus conocidos como chiringuitos o asociaciones, fundaciones y demás que antes mencionabas, ¿no? Claro, es que aquí Podemos, lo que decíamos antes, no quiere actividad privada. Si la actividad privada soluciona los problemas, ya no solo el libre mercado, que sea más eficiente, sino que encima hace caridad, me explico, es el fracaso del socialismo. Por eso siempre va a intentar limitar todo este tipo de ideas, que el libre mercado funcione y poner el máximo de pegas. Es decir, el comunista es que desea la caída de la actividad privada, es su enemigo. Entonces, cualquier solución que ofrezca al mercado, ya por ideología, tiene que intentar hundirlo. O sea, ya no solo la ineficiencia, es lo que decimos, que no quiere, porque lo que comentas va contra ellos. Pues César, ha sido un placer estar hablando de estas 3 pelis, que en realidad han sido 7. Aprovecho para emplazarte a una nueva sesión cuando en la próxima temporada de estas charlas o, bueno, conversaciones que tenemos todos los domingos, que estoy seguro que, confío en que te interese repetir y estoy seguro de que tendrás como mínimo otras 3 películas igual o más interesantes que de las que hemos hablado hoy. Muchas gracias, César. Igualmente, Ignacio, hasta la próxima. Muchas gracias.